Bien. ¿Cómo está por una línea final? ¿Y alguna pregunta de creación de algún tema, algo? ¿Cómo vienen? Venimos. Tenemos un cine para 28 horas. Bien, casi sobra. ¿Y cómo viene? ¿Alguna duda? ¿Un tema grande que quieras hablar? Podemos saber un es el otro tema grande que nos queda. ¿Pero alguna duda de flashero? ¿No? ¿Está todo claro tus palabras? ¿No tiene duda ni nada? Sí, pero no. Es complicado, sí, pero no, sí. Conmigo, bien. El lunes a las 3, ¿sabes? A las 8. Bueno, hoy vamos, mañana es la última clase que tienen mañana a la tarde, ¿no? Traten de tener señal ganador, que preguntamos el examen, que no preguntamos nosotros, ¿no? Traten de mañana tener anotado, sea preguntas, algo que necesiten saber o alguna duda mañana para preguntar a todos, ¿sí? Yo voy a estar también con una clase, pero nos preguntan cualquier duda. El examen, la verdad, no somos muchos tomando, ni tomamos cosas grandes, generales, para que sea ustedes para, como médicos generalistas, no tomamos cosas de como si hubiéramos tenido una especialista, así que vengan tranquilos, no es una reflexión acabada, ni nada, no estamos para eso, sino para darles un panorama de lo que es traumatología, obviamente en 3 semanas sabemos lo que pueden estudiar, pero cuando yo estudié, lo también para días, así que nada. Bueno, podemos hablar de hombro, porque habíamos hablado de cadera, de rodilla, estamos hablando de grandes articulaciones, así que más o menos las cosas generales de todo lo mismo. ¿Qué pasó? Tengo una duda. Bueno, En la clasificación de Sein-Sheiman, sí, la tipo 1 tengo como fractura transversa. Sí. La tipo 2A también como fractura transversa. sí, No entiendo la diferencia. fíjate dibujo. Como que está un poco más abierta la 2A, pero no. Como que se desplaza. Desplazada. Desplazada sería. Sí. Ah, perfecto. Y después vos vas contando por fragmentos en realidad. Sí. O sea, en una fractura siempre hay. O sea, que siempre si hay una fractura, ya tenés dos fracturas. Después va a ser desplazada, con 3 fragmentos, con minutas, siempre es igual la clasificación. Igual te digo, no es la idea tomar, sepan la clasificación de groseras, de cadera, de platillo, de las cosas grandes, pero no es la idea tomar las clasificaciones. De hecho, nosotros podemos usar la CIGEM, nosotros podemos usar la de la O, o sea, eso varía de acuerdo al servicio. En todo hay clasificaciones y en todo obviamente que sirve para determinar el tipo de tratamiento y el pronóstico que va a tener ese paciente. ¿Está? Nadie en un grado 3 de cualquier clasificación de la que uses va a decir que esa fractura es estable. Siempre son inestables, siempre requiere cirugía. Las grados 1 son las que son estables y que a lo mejor el tratamiento puede ser más conservador, pero la verdad que nombres sepan algunos groseros, pero la verdad que eso se lo van a olvidar pasado mañana, no tiene sentido. A mí me interesa que sepan qué hacer cuando tiene una fractura estable o inestable. El resto ya es propio de la especialidad. ¿Está? Nadie va a tomar esas cosas. En otros lugares, o sea, nosotros la verdad no vemos demasiada utilidad. Prefiero que te expliques qué tipo de fracturas de platillo puede haber, qué le harías, cuáles son las complicaciones que puede tener, esas cosas, no es una clasificación. Bueno. Hoy vamos a hablar de hombro, dijimos. Hay una frase de Romo, es un libro de traumatología, igual fue un traumatólogo muy famoso de su época, en el cual describe como que es tan compleja la articulación del hombro que cualquier anomalía mínima que sea va a provocar un trastorno en la articulación escapulohumeral y que va a dar como consecuencia dolor, trastorno funcional y alteración del rango de movimiento. Si vamos desde lo básico, la articulación escapulohumeral es una anartrosis. ¿Se acuerdan de eso, no? Eso es lo que la anatomía. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de articulación? ¿Sabe qué es una anartrosis? Esas cosas así. Dijimos que como toda articulación no es un hueso, igual que la rodilla de la cadera, es una articulación formada por 2 huesos o 3, depende de la articulación, pero bueno, acá obviamente está formada por el húmero y por el omóplato. Como superficie articular tenemos la cabeza del húmero, obviamente, la cavidad glenoidea del omóplato, ¿se acuerdan de la cavidad glenoidea? Imagino, ahí sí, ¿no? La cavidad glenoidea, y tiene el rodete glenoideo, que sería ese equivalente como la cápsula de la cadera, si quieren, o de la rodilla. La diferencia es que el rodete, la vamos a charlar, es como si fuera una especie de chupete que rodea a la glena y que le da como esa superficie de absorción a la articulación. Y de amplitud también, ¿cierto? ¿De amplitud? Para los movimientos. La amplitud la tiene, pero no le da estabilidad, si querés. Tiene un rango de movimiento mucho más amplio que otras articulaciones y eso está dado, y la contención la da parte ese chupete que hace como ventosa toda la superficie glenoidea con la cápsula y todos los ligamentos que vamos a ver ahora. Porque ahora vamos a ver, es una superficie más adelante, vamos a ver. Ustedes ven que la cadera tiene una superficie que tiene el acetábulo, es grandote, y casi el 90% de la cabeza está metida ahí adentro. Acá no, la superficie es muy plana de la glena humeral, por eso es tan fácil de usarse. Depende mucho todo lo que es de la glena y la cápsula y de los ligamentos. Por eso nosotros hacemos la comparación como si fuera el tee y la pelota de golf, o sea, donde apoya la cabeza es una superficie muy plana y muy chiquita, entonces es muy fácil, depende mucho de los ligamentos. Por eso esta relación, cuando se crea la relación entre la cápsula y los ligamentos, genera tanto dolor, tanta inestabilidad, tanta pérdida de movilidad y es fácilmente usable. Con un golpe, un mecanismo de palanca se lo usa, sobre todo anterior, ya vamos a ver por qué. Porque tiene un rango de movimiento muy amplio y depende mucho de la cápsula y de los ligamentos. Vamos a ver.
Entonces, anatómicamente, dijimos que es una articulación con una gran movilidad, con una longitud especial, cápsula ligamentaria, y con una desproporción de la superficie articular, un poco lo que hablamos, ¿sí? No tiene esa cobertura que tenemos en cadera. Y la cápsula en la parte anterior no tiene refuerzos, entonces por eso las articulaciones son siempre anteriores, o la mayoría son siempre anteriores e inferiores, ¿sí? Porque es donde menos refuerzo tiene, donde más fácil es. Si vemos la escápula, estos son datos, pero no para que lo tienen que saber esto, realmente. Esto es el informativo. La cápsula tiene una excavación muy mínima de 2 milímetros por 35 de vertical y 25 de horizontal. Si uno viera... ¿Alguien tenía un... ¿Quién me había dado por esa mano? Sí. Ubicamos acá, ahí ven el número, sí. Esta es una vista lateral, donde vamos a ver toda la clavícula con la articulación acromio-clavicular, que une el acromio con la clavícula, acromio-clavicular, y el coracoides. Si vemos más una vista lateral, vamos a ver acá la articulación acromio-clavicular. ¿Por qué se la muestro? Porque esto sí tienen que saberlo, la diferencia entre los dolores que pueden ser claviculares propiamente de la articulación acromio-clavicular y lo que tiene que ver con la articulación o lo que forma un manguito rotador que está acá abajo, por debajo del acromio. Si uno tiene una vista lateral, acá estaremos viendo. Este es el número derecho, ¿sí? Clavícula, articulación acromio-clavicular, el número y por acá adelante el bíceps, que pasa por el canal bicipital. Y si vemos la biomecánica del hombro, y la vamos describiendo en cuanto a cómo se va formando la parte ligamentaria, y vemos la estabilidad del manguito rotador, cómo ayuda a dar la estabilidad del hombro, vamos a ir viendo cómo se van componiendo y dónde se van insertando los distintos ligamentos. Ahí ven cómo pasa sobre el canal del bíceps, los ligamentos que lo contienen, ¿sí? Tanto con los ligamentos acromio-claviculares, la articulación acromio-clavicular, es esta articulación, los ligamentos que hacen que sostienen la clavícula hacia abajo y cómo forman el componente, ¿tá? Y cómo vamos cubriendo, acá abajo ven la bursa, acuérdense porque todo esto vamos a ir charlando ahora. ¿Tá? Y ahí mismo, esto es importante, esta imagen no está que la tengan porque acá ven perfectamente, esto que ven acá es el famoso manguito rotador, que habrán escuchado la lesión más común de hombro, ese dolor característico cuando viene un paciente, cosas que uno después se aprieta lo básico que eran y que uno se complicaba la vida. Un paciente que le dice, me duele más de noche que de día, piensa en el manguito. Es típico dolor nocturno, ¿sí? Dice, me acuesto y me duele más. El dolor de la artrosis duele todo el tiempo, es un dolor molesto como cualquier artrosis, cualquier parte de cuerpo. El manguito es una lesión típica del dolor que aparece sobre todo de noche al comienzo, ¿sí? En la cama. ¿Por qué? Porque la función del manguito rotador, que ahora vamos a charlar, está formado por varios músculos, ahora vamos a charlar, del cual el principal es el supraespinoso. ¿Qué hace? La función del manguito rotador es hacer que la cabeza del húmero descienda, ¿sí? Cuando se pierde esa función y no puede mantener el húmero hacia abajo, y está, o sea porque está inflamado o porque se rompió, lo que hace es que el húmero ascienda. Y al ascender, ¿qué hace? Aprieta contra la superficie esta del acromio, ¿sí? O sea, el húmero va para arriba, aprieta esa superficie y provoca dolor. En condiciones normales, si el supraespinoso, el manguito rotador, tiene buena función, hace que la cabeza descienda, esté a 7 milímetros de la articulación, esté tocando y el rango de movimiento sea normal. Si está insuficiente porque se cortó, porque se inflamó, sea una tendinosis, una ruptura parcial, total, ahora vamos a aproximadamente, yo les explico un poquito de cada cosa, independientemente de eso, la cabeza sube. Al subir, aprieta ahí arriba y aprieta en esta zona donde están todos los nervios y la bursa esta que es ese tejido azul que vimos recién. Cuando aprieta eso, provoca dolor, irritación. La irritación hace que lo muevan cada vez menos, cada vez genera más dolor, más pérdida de movilidad y disminuye el rango de movimiento. Maniobras sencillas para que sepan qué hacer a un paciente que le consulta por dolor y les va a decir lo mismo, que empecé con dolor, me dolía, pero en la cama es donde no aguanto el dolor, me duele más, no encuentro posición para dormir. Nosotros hacemos típico movimiento como separar el corpiño, este movimiento no lo pueden hacer, atarse la colita al pelo tampoco, se va al mate. Como ustedes saben hasta 3 maniobras, ya se van a dar cuenta si el manguito está dañado. ¿Tá? Atarse el corpiño, hacerse una colita en el pelo o hacer la maniobra del mate. Nosotros hacemos estas maniobras a los pacientes, primero decimos que la hagan solo, en forma pasiva, activa, y después la hacemos nosotros en forma pasiva, a ver, porque a veces no cuento por dolor y a veces la hacemos nosotros y está limitado también el movimiento. De acuerdo a los grados, va desde una limitación funcional por dolor hasta un hombro congelado que ya no tiene movilidad. Y los tratamientos son distintos. Pero cuando ustedes sepan que la función del manguito rotador, más allá de estabilizar, es descender la cabeza del húmero y que cualquier cosa que dañe el manguito va a hacer que suba, que lastime ahí y el va a provocar dolor. Los pacientes lo van a escribir como dolor nocturno y van a decir que siento dolor como, en los libros van a dar como una mordida de perro, dice, como que alguien estuviera mordiendo el brazo. Y eso es la típica característica de estas lesiones. Y ahí tenemos lo que yo les decía, por arriba del manguito, ¿sí? Van a encontrar esto, la bursa. Por eso, nosotros cuando operamos esto, sea artroscópico o así abierto cuando hacemos un caligrante, ¿sí? Ahí se llama así abierto, no artroscópico. Muchas veces lo que tenemos que hacer estos pacientes es sacar esta bursa porque es un tejido muy nervado. Entonces cuando se irrita genera mucho dolor. Es como una capita de grasita que hay ahí, una piecita, esta bursa, y que lo que genera es mucho dolor. Vamos a comprometernos con eso. Bueno, entonces vieron que por arriba del ligamento teníamos el manguito rotador, por arriba está esta bursa y ya después tenemos una articulación propiamente dicha. ¿El dolor entonces por la presión contra la bursa o contra la articulación? Es lo mismo, se va a hacer primero. Claro, lo que hace primero es que comprime, ¿sí? Irrita la bursa, y después si sigue avanzando y te aprieta contra la articulación, contra el acromio.
Se mete, Una evolución. claro, de acuerdo al grado de lesión y el tiempo de evolución, cada vez va a ir más para arriba y va a ir comprimiendo más. Pero ya bien, sube un poquito y irrita la bursa, ya va a tener dolor el paciente. Y acá tenemos los ligamentos, pero yo les explicaba glenohumerales, ¿sí? Glenohumerales, fácil, van de la glena al húmero, ¿sí? No se enreden tanto, van a encontrar que tienen ligamentos glenohumerales superior, medio inferior. El superior, ¿qué hace? Va de la glena a la parte del húmero y que evita, si es el más de arriba, evita que el húmero se luce hacia abajo, ¿sí? Todo esto es lo que le da la estabilidad al húmero para que no se salga de su lugar. Entonces, el superior para evitar que se luce hacia abajo. El medio es el que le da la tensión cuando hay más rotación externa y abducción, que es el que viene acá en el medio. Y el inferior, que es el que está abajo, es un ligamento chico, pero que lo que hace es darle la estabilidad anterior al hombro. La estabilidad anterior ante determinados movimientos, pero como es donde más superficie libre tiene, por eso es la zona más inestable también, la inferior. Y después dijimos que teníamos todo lo que son los refuerzos articulares, los refuerzos de la cápsula. Y ahí entran en juego todo lo que ven. Miren, acá es perfecto el dibujo. Por arriba de esto acá está como si le hubiéramos sacado la bursa, que es este tejido azul, ¿sí? Van a encontrar acá adelante el pectoral, fíjense. Acá pasa por el canal del bíceps, que es este, por el canal bicipital. Porque a veces hay patologías muy anteriores que tienen que ver, que eso por a veces cuesta discriminarlo hasta el traumatólogo, identificar si la lesión que está teniendo el hombro tiene que ver con el manguito rotador o con el bíceps, que es una tendinitis proximal del bicipital. Porque muchas veces esto es que hay unas técnicas quirúrgicas, se lo comento más, pero no está en la charla ni. Que a veces el dolor es sobre la corredera bicipital, se llama, y lo que se hace es una tenotomía, o sea, se corta el tendón y se lo reinserta. Es una técnica, se puede hacer por vía traumática o así abierto, cuando hay una inflamación, una tendinosis sobre el canal bicipital. Es un dolor más anterior y no tiene las características del dolor nocturno. Está presente más con la fuerza y algunos movimientos. Groseramente lo que van a encontrar es esto, fíjense, todos los músculos que forman el manguito rotador y hasta su inserción en el troquíter. Y todos estos músculos, fíjense que está por entre el húmero, miren dónde está el húmero. Acá por arriba de la cabeza pasa todo el manguito rotador y acá arriba que está el acromion. Entonces cualquier lesión de esto que hace, tira para arriba, ¿sí? La cabeza humeral, lastima más el manguito rotador y comprime sobre la bursa. Por eso da tanto dolor el hombro. Y como refuerzo dijimos, superior tenemos todo el bíceps supraespinoso, inferior tenemos la porción larga del bíceps, ¿sí? Anterior tenemos el tendón del subescapular y posterior el infraespinoso y el redondo menor. Y termina recubriendo toda la articulación, obviamente, estos músculos. El hombro tiene factores estáticos y dinámicos. Ahí vuelven a ver cómo se ve sobre el canal bicipital, la porción larga del bíceps. Y fíjense, esto ven acá es la bursa. Por debajo de la bursa dijimos que estaba el manguito. Un poquito lo que decía ella antes, como estabilizadores estáticos de la muñeca tenemos lo que es la cavidad, la glenoidea. Y esto que es el chupete glenoideo que se llama, que es lo que le da la adhesión y la cohesión. Y otros estabilizadores son lo que tienen que ver con el labrum en sí y con los ligamentos glenohumerales y coracomerales, que ya los estuvimos nombrando antes. Esto es muy parecido a la cadera, cambia el nombre, pero más o menos sepa que es una superficie más plana y es más inestable y depende mucho más de los ligamentos. Esto es un poquito lo que hablamos antes, la superficie de contacto. La diferencia, fíjense, que solamente el 20% de la superficie del húmero está en contacto con la cavidad glenoidea. En cambio, en la cadera, el acetábulo es mucho más profundo y abarca casi el 70% de la cadera, queda cubierta y metido adentro de la cavidad. ¿Se entiende? El fémur tiene como un 70% de la cabeza metida dentro del acetábulo y acá solamente un 20% está metida dentro de la glena. Por eso depende tanto de la parte muscular y cualquier alteración de esto genera problemas. Y como estabilizadores dinámicos, tenemos que son músculos intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos están dados por lo que forman el manguito rotador, el bíceps y el deltoide. Y extrínsecos son todos los músculos que tienen que ver con accesorios más externos y no tan importantes, que tienen que ver con el pectoral, el trapecio, la romboidal y el dorsal ancho. Músculos más externos, romboidales y secundarios, son extrínsecos. Esto sí es importante que sepan un poquito cuál es la función de cada uno, porque si saben cuál es la función de cada uno, cuando encuentren una alteración saben de qué músculo estamos hablando. Si ven, muchas son compartidas y a veces es muy, hasta lo que nos dedicamos mucho a esto, nos cuesta a veces discriminar exactamente, uno puede estar orientado más hacia la lesión es más del subescapular o del infraespinoso, del supraespinoso o del redondo, de dónde está la lesión, no es tan sencillo, porque por ejemplo los músculos están compartidos. Cuando uno dice que el subescapular, la función que tiene es rotación interna, no es el único que tiene rotación interna, pero sí la principal. O sea, cuando uno tiene una lesión de rotación interna, tiene que pensar en el subescapular. ¿Y por qué es tan importante ese músculo? No, porque digamos, si yo tengo una lesión del manguito rotador o un síndrome del manguito rotador o de flexión subacromial, van a escuchar, porque es el roce que hay por debajo del acromion se llama subacromial. Ahí que acá, dijimos la bursa y el manguito, o sea que cualquier cosa que apriete se puede llamar subacromiales. Los síndromes subacromiales o síndrome del manguito rotador están formados por estos músculos
Para hacer kinesio, por ese manguito rotador, el kinesiólogo sabe lo que tiene que hacer, pero cuando nosotros vamos a reparar una lesión, sí es importante que yo sepa y tener en cuenta si tengo que reparar un supraescapular, si tengo que reparar un supraespinoso, un infraespinoso. Entonces, sí es importante nosotros discriminar un poquito más en el examen físico que le hacemos al paciente estas cosas. Entonces dijimos, para la rotación interna, el supraescapular. Cuando hablamos del supraespinoso, este es el principal, yo les diría, si tengo que dar un porcentaje, un 70 o un 80% de la función del manguito rotador está dado por este músculo, el supraespinoso. Es el más importante de los que conforman el manguito rotador. Es un rotador externo, dijimos, ¿sí? Y encargado de hacer la abducción. Es un abductor. En cambio, el infraespinoso es abductor, ¿sí? También hace rotación externa, pero en vez de ser en abducción, es aductor. ¿Está bien? ¿Qué cosa? No, está bien. Abductor y aductor. Hay varias maniobras. No importa el nombre que lo sepan, pero sepan que hay varias maniobras que es importante conocer cuando uno hace un examen físico paciente para ver la irritación de determinados músculos del manguito rotador. Maniobras simples, que es hacer que haga resistencia o contrafuerza, como este de Hawkins, que lo que hace es tirar la mano para arriba y ver si provoca dolor o no. Datos positivos es que esté inflamado. Si tiene movilidad, obviamente se va a poner roto, que no es un brazo musculado. Podemos hablar de lesiones parciales. Estos son signos en el cual uno va buscando en el examen físico para las lesiones. Después, obviamente, nosotros todo lo que revisamos es para orientarnos después a los exámenes complementarios que vamos a hacer. Si viene con una lesión de hombro, lo más seguro que yo le termine pidiendo, no una radiografía. Si yo pienso un manguito rotador, voy a pedir directamente una resonancia. Hace 20 años atrás, a lo mejor nos manejábamos a lo sumo con estos exámenes físicos y a veces con ecografía, que tiene un porcentaje de eficacia muy bajo, pero pedir una resonancia era vender el auto más o menos hace 20 años. Hoy es un estudio realmente bastante básico y que no es tan complejo pedirlo ni que se va un paciente. Distintas maniobras para hacer estos test. Esta es otra prueba, el mejor, que también evalúa lo mismo, si le hace hacer fuerza hacia afuera, lo puedo hacer bilateral y comparar ambos supraespinosos para ver si no tengo alguno con una deficiencia. Este es el test de Colap, que es lo mismo, con la mano ya supinada. Acá está rotación externa, ¿sí? Y lo mismo, lo que hace es fuerza para arriba y vas evaluando distintas, son todas maniobras para hacer lo mismo. Esta, fíjense que ya la posición es distinta y el tipo de rotación, para ver, este es más para evaluar el infraespinoso, el VP. Yo, como que se acuerdan, no le voy a estar explicando, decime cuál es la prueba para el subescapular, así que no le voy a contar eso. Pero sí que groseramente se acuerdan de determinadas maniobras, como yo le dije, las tres básicas, ponerse por pino, hacerse la bolita y se mate, las tres maniobras básicas para evaluar el manguito rotador. Después ya evaluar cuál de cada músculo es más complicado, pero sepan que sí, nosotros lo hacemos. Si un traumatólogo tiene que ser un médico, no, que necesitan por un traumatólogo, sí. Yo se la muestro, pero no es para que. ¿Tiene nombre propio o la decimos? Sí, no. No, pongo que las hacen nombre propio, te lo estoy mostrando todos, fíjate. Son todos los que estamos viendo, distintas, todos tienen nombre propio. Todos le ponen el nombre, el apellido de lo que lo hizo, obvio. Pero no es para que ustedes sepan. Si lo saben, bienvenido sea, pero yo no te voy a tomar como examen de cine como una prueba barra, no te voy a preguntar eso. No tiene oyente eso, pero sí tienen nombre propio y lo importante es que sepan, esta es la versión del cine, pero vos ya sabés que la rotación, como si sentarte en corpino o llevar la mano atrás a tu espalda, ¿sí? Fíjate, esta prueba está hablando de una ruptura o lesión del subescapular, por ejemplo, que forma parte del manguito también. Que te pero todas son maniobras. Esta, por ejemplo, es para evaluar lo que yo decía, diferenciar si la lesión tiene que ver con el manguito rotador o con la porción larga del bíceps. Entonces también hay una maniobra. Hay razón que es para eso, para ver si hay irritación. Hay 80, hay 80 maniobras para cada una, pero bueno, groseramente sepan que hay. Que con que se acuerden las que estuvimos charlando, no importa el nombre, pero que sepan que hay maniobras y cuáles son, que me las sepan hacer, a mí me alcanza para eso. Una cosa que quiero que sepan, que los del manguito rotador son esos cuatro, pero algunos autores consideran la porción larga del bíceps también. Así que si preguntan, le dicen decimelo 5, el quinto sería el de la porción larga del bíceps. Ahora vamos a hablar de eso. Igual está, sí, ahora vamos. Pero sí, algo que en realidad para mí no forma parte, digamos, de la mayoría de libros. Cuando vean manguito rotador, la porción larga del bíceps, algunos tienen en cuenta y otros no, como relación del manguito es específico. Claro, sí, pero bueno, en realidad, claro, sí, pero bueno, no pasa, la cuestión es muy anterior, entonces cuando uno repara el manguito rotador, ni siquiera lo ves la porción larga del bíceps, es otro tipo de cirugía, de hecho. Pero es muy parecida a la lesión y el examen físico, ¿verdad? Es muy parecido. Cuesta bastante, tiene que hacer maniobras muy específicas como para poder buscar la lesión del canal cervical. Bueno, como vimos en otras articulaciones, el dolor de una articulación te está diciendo que duele el hombro, puede que la causa esté en el hombro o puede que venga de otro lado. O sea, nunca se queden con que porque duele el hombro, el problema es en el hombro, porque la rodilla no es en la rodilla. A veces es la manifestación de una enfermedad, tienen que tenerlas en la cabeza. Muchas son obvias y otras, si no las pensás, nunca vas a llegar a ese diagnóstico. Y esto es lo mismo, como estuvimos hablando y como casi todo en medicina, puede ser propio del lugar que está afectado o sintomático, y en este caso sería propia del hombro, o ser la expresión de una enfermedad sistémica.
El 65%, por poner un número, de las lesiones del hombro tiene que ver con la inflamación de lo que forma el manguito rotador. Y si ven acá, yo lo puse, acá tienen quiénes forman el manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, subescapular, redondo menor, ¿sí? Y otros agregan, como les decíamos, la porción larga del bíceps como componente del manguito rotador. ¿Tá? En la mayoría de los informes de resonancia, rara vez, dentro de lo que es lesiones del manguito rotador, van a hablar algo de la porción larga del bíceps. Igual en la resonancia cuando tendría que buscarla y ver si está completo, ¿no? Si está inflamado, si líquido. ¿Tá? Pero si no tuviera que decir qué forma el manguito rotador, ahí lo tenemos. El supra, el infra, el subescapular, el redondo menor y la porción larga del bíceps. Y lo que provoca esto, la inflamación de estos tendones, por lo que sea, ahora vamos a ver, por la causa que ocasione y que genere dolor, se llama o síndrome del manguito rotador o síndrome subacromial. Porque acuérdense que el manguito está por debajo del acromio, ya es subacromial. Después veremos cuál es la causa que está provocando. Por ahora pensamos que tenemos un síndrome, ¿sí? Subacromial o del manguito rotador, después habrá que hacer estudios para llegar a un diagnóstico específico y en base a eso cuál será el tratamiento indicado para ese paciente. Y si hablamos de lesiones propias del hombro, dijimos que tenemos la lesión del manguito rotador, el síndrome subacromial, que ustedes ven, no es lo mismo. No, es parecido, está todo por debajo del acromio, no puede tener una lesión del síndrome del manguito rotador por lesión de algunos de estos músculos que estuvimos hablando, ¿sí? O podemos tener algo que sea porque está inflamada la bolsa y tiene una bursitis subacromial, supracodia. Dentro del síndrome subacromial, yo podría poner todo lo que sean bursitis, todas las patologías inflamatorias de la bursa, alteraciones del acromio, ¿sí? Pero hasta que uno discrimine todo esto, todos son los diagnósticos que usted tiene que plantearse y después los estudios complementarios dirán qué puede ser de todo esto. Si estamos hablando de un síndrome subacromial porque hay un pinzamiento, porque tenemos un acromio que tiene como un sobrehuesito, si tiene una anatomía cambiada, vamos a hablar de NIRS ahora, donde habla de distintos tipos de acromio y cómo eso perjudica y lastima el manguito. Si tiene un proceso, una capsulitis, que es un proceso inflamatorio de la cápsula, es muy difícil diagnóstico. Yo veo muchos pacientes en mi consultorio que vienen a ver por síndrome del manguito rotador porque está limitado, y se considera un estadio avanzado, y en realidad vos ves la resonancia y está bastante bien el manguito, no justifica lo que estás viendo en la resonancia con lo que presenta el paciente, que está casi como un remogelado. O sea, mujeres por lo general que ya ni se hacen el papeño, lo tienen que poner al revés, olvídate de peinarte, de lavarte los dientes, o sea, una limitación severa, y es por lo general son capsulitis, que son un proceso inflamatorio de la cápsula, donde cada vez esa cápsula es como que se va encogiendo, como que se va achicharrando, se va apretando, se va poniendo dura, pierde la elasticidad. Un hombro que por lo general a veces se da por perdido ya, y que muchas veces lo que tratamos, como todas estas capsulitis, lo tratamos con corticoides durante un par de semanas a altas dosis, lo vamos bajando, y a veces lo que hacemos es meterlo en quirófano y hacer una movilización bajo anestesia, ni siquiera lo sabemos. Y viene el paciente a verme para reemplazo de hombro, porque el paciente de 30 o 40 años, porque ya está. Y si uno encuentra que es una capsulitis, lo que hace es darle corticoides y muchas veces meterlo en quirófano para hacer una movilización bajo anestesia. Lo metes, lo dormís y empiezas a hacer la movilización y escuchas, se escucha arriba, todas esas adherencias que obviamente despierto es imposible por el dolor que le genera. Entonces hay que dormirlo y hacerle una movilización bajo anestesia. Como que tiene la cápsula, ¿no? Le despegás todas las adherencias que hizo. ¿Hicieron? Ah, sí. Bueno, en rodilla también es muy común a veces. Sí, escucha, en rodilla también muchas veces pasa pacientes que a lo mejor fueron operados o por fracturas, por ligamento cruzado, por una mala rehabilitación, pérdida de movilidad, y que no llega más a la rodilla, pero no llega porque se pegó todo el cuádriceps. No es que tienes que operarle la rodilla de vuelta, lo tienes que meterlo en quirófano y movilizarlo bajo anestesia. O sea, lo dormís, se va a presentar miedo, se le va haciendo flexión y escuchás cómo se va rompiendo. Muchas veces le das movilidad rápida y otras veces se alquilan unas máquinas, es una fibra dinámica de Toronto, se llama, que es como un lecho bravo, ¿vieron? Pero tiene como una, es eléctrica, se pone el pie arriba, tiene como una fibra larga y tiene unos aparatitos para graduar el grado de flexión y de extensión que yo le quiero dar a la pierna. Funciona a las 24 horas. El paciente lo puede hacer internado o en la casa con esa máquina, 24 horas conectado a esa máquina, ¿ve? Entonces todo el tiempo lo va moviendo. Al principio, a lo mejor, depende del caso, vos le das el grado de flexión y de extensión que querés hasta poder hacer un rango prácticamente normal. Porque a veces, ¿qué pasa? Hay enfermedades que provocan que rápidamente se vuelva a pegar. Lo despegaste todo, pero el mismo sangrado que vos provocás al despegar esas adherencias, vuelve a pegotearlo. Entonces, te hace que lo mantenga en movimiento permanente para evitar que se vuelva a pegar. Bueno, dijimos que puede haber procesos inflamatorios del bíceps, ¿sí? Tendinitis. Van a escuchar también que en muchos lugares no se habla más de tendinitis, sino de tendinosis. El término tendinitis se ha dejado de usar porque está mal en realidad. La tendinitis habla de un proceso itis inflamatorio, ¿sí? Todo la tendinitis es inflamatorio. Y en realidad se dice que los tendones no tienen un proceso inflamatorio. Lo que hacen es una tendinosis, porque hay un cambio estructural de las fibras. Se han estudiado los tendones y se ha visto que hay un cambio estructural, por lo cual la palabra correcta sería tendinosis, no tendinitis. ¿Qué cambio estructural? De colágeno. Ah, ok. De colágeno. Es más, hay estudios que se han hecho en Estados Unidos hace varios años, cuando aparecieron las ART, no solo acá sino afuera, y había patologías que se cubrían como accidentes laborales y otras no, se empezó a ver cuando se había una ruptura de un tendón, sobre todo el más común, el tendón de Aquiles o el tendón rotuliano. ¿Qué pasaba por esa gente? Te rompías trabajando, era asunto de la ART, te cubría la parte laboral. Después empezaron a hacer estudios ya más cadavéricos en pacientes que habían tenido rupturas de estos tendones y se vio que en realidad tenían un cambio de la estructura, con
Con lo cual, no es que se inflamiza con cuerpo continuo, sino como que el famoso hecho que no se enferma quien quiere, sino quien puede, es lo mismo. O sea, que la gente que se rompe estas cosas es porque tiene alguna alteración en la estructura, que todavía no hay estudios, no hay máquinas que detecten esas cosas, pero posiblemente más adelante sí se puede estudiar un poquito más específico y te digan, a vos te falta la proteína P838, te la den en una papillita y sacar el problema, pero se está viendo y se ha visto durante años, y por eso en algunos países estas patologías no son cubiertas como accidente laboral, porque hay como una predisposición en vos a lastimarte. ¿Entendés? Hay un cambio estructural en tus fibras que hace que tengas más probabilidades de hacer un desgarro, una ruptura tendinosa. Entonces, cuando empiezan a ver este tipo de lesiones, dicen, ¿por qué vos estás rompiendo subiendo la escalera tendón de Aquiles y tus 10 compañeros no? Bueno, y ahí se empezó a estudiar y se ve que hay alguna alteración, pero todavía no se puede encontrar porque no existen las maquinarias o la estructura para saberlo. Pero se sabe que hay alguna alteración. Todavía no se puede detectar bien cómo solucionarlo. Tiene que ver con el colágeno seguro y con el colágeno tipo 1 y 2, que es el que más tenemos en el cuerpo, pero no se ha podido llegar a el ADN de eso como para poder suplementarlo y evitar esas lesiones. Pero estamos hablando de traumatismos a veces que no son tan severos como para involucrar una ruptura y se rompe. Bueno, es por eso, un cambio estructural. ¿Está? Podría ser algo genético, ¿no? También. Se está estudiando, seguramente, no sé si es genético, pero sí que tenés a lo mejor alguna predisposición. Genético hasta ahora no se controla, la verdad. No es que porque tu papá se rompió la Aquiles vos te lo vas a romper. La verdad es que no hay como un antecedente así familiar como el cáncer de colon. Si, Claro. si tu hijo tuvo cáncer de colon y empezás a tener copias porque hay un porcentaje de hereditario en eso, sí, es genético. En esto no, la verdad. Se ven cambios estructurales en tu tejido, pero que no tiene que ver con antecedentes familiares o hereditarios. Pero sí que los hay. De hecho, fíjate que cada vez se está usando más todo lo que sea colágeno y suplementos de medicina más ortomolecular, si querés, y tiene que ver con esto, porque se está viendo que cuánto tiene que ver el colágeno, la vitamina C, la vitamina D, se empezó a abrir todo un espectro de ortomolecular y se está mucho basándose en eso. Bueno, no sé si me quedan algunas para charlar, pero bueno, ahora las vamos a ir describiendo. Bueno, dijimos patologías de la crónica clavicular, a veces algunas clasificaciones que aparecen. Todo esto va a provocar dolores en el hombro. Y a veces hay enfermedades que tienen que ser de una violación o de varias a tener en cuenta. Por otra forma, viene un paciente que le duele el hombro, pero resulta que es un paciente con artritis reumatoidea. Entonces, más allá de que un paciente con artritis reumatoidea tiene todo el derecho del mundo a romperse un manguito rotador, es una patología propia, a veces vos lo revisás y no encontrás nada, pero claro, es un paciente reumático, hoy le duele este hombro, mañana de la rodilla, parece que el reuma es una enfermedad poliarticular, afecta a todas las articulaciones, es migratriz, un día duele una, un día duele otra. Entonces vamos a encontrar con patologías en el hombro doloroso que tienen que ver más con patologías generales. Entonces tenemos que pensar en un paciente con algún tipo de artritis, que tenga a lo mejor alguna crestosis, o sea, que tenga algún sobrehuesito pero que esté afectando en forma difusa esa articulación o varias, un proceso infeccioso, como una artritis séptica, que tenga una amiloidosis y hace depósitos en la articulación. Si uno quisiera estas causas, la van a encontrar en cualquier articulación presente. Son más sistémicas. Una sinovitis peyonodular o una sinovitis. La sinovitis es un proceso de hiperplasia, la sinovitis vellosa son esas células encargadas de generar líquido sinovial en las articulaciones y a veces en vez de tener 100 células tiene 1 millón. Entonces forma mucho líquido y a veces hay que hacer una cirugía para sacar eso. La semana pasada hicimos una sinovectomía de rodilla. Hicimos una cirugía que se hace una cada muerte de oído, por ahora, que es la por vía artroscópica, tuve que abrir la articulación porque era una sinovitis tan, una hiperplasia tan severa que tenía, que ya no era para resolverlo por artroscopía, sino que tuvimos que abrirle la articulación. Ya sabía el paciente de antemano, ¿no? Que íbamos a hacer un tipo de cirugía. Y a veces cometimos un dolor referido a otra parte del cuerpo. Como hablamos en cadera, que puede venir de columna, como hablamos en rodilla, que puede venir de cadera. ¿Y se acuerdan que yo dije, como en el libro decía, que la cadera llora por la rodilla? Bueno, mucho dolor de rodilla tiene que ver con patologías de cadera o de cadera de columna. Y lo mismo pasa en el hombro. No descartar, primera causa, problemas sanitarios. Cualquier pinzamiento, hernia, que provoque algún trastorno de todos los músculos escalénicos, de lo que sea todo el deltoides, el trapecio, comodidad, me va a dar patología referida al hombro. Pero con movilidad conservada. Dolor en el hombro, pero con movilidad conservada. Cuando ustedes hacen la maniobra, no les va a jorbar. Yo ahora estoy con 3 hernias de disco, con dolor, con pinzamiento, el dolor en el brazo sobre todo, pero mi posibilidad, mi movilidad es buena. O sea, ni siquiera me pedí una resonancia de hombro, me pedí cervicales, porque mi movilidad es buena, pero yo tengo un dolor referido. Lo que yo estoy sintiendo en el brazo no es porque tengo un problema en el brazo o en el hombro, es porque estoy afectado ese nervio en el índice cervical que me da dolor referido y se pincha sobre el codo. Y es porque ese nervio llega ahí. Que acuerdo a el dolor donde lo tenga, uno tiene que pensar dónde puede estar esa lesión cervical. Y lo mismo en la pierna. En qué lugar estoy hablando, de acuerdo si me duele cara interna, arriba, abajo, cara externa, enfermo, en el tibia, lo mismo. Eso me va hablando a mí de qué lesión lumbar, dónde está. Cada una sabe un nervio que va a algún lugar. Si uno sabe la anatomía de eso, hace el diagnóstico por menos grosero y en base a eso puede saber qué tipo de estudio pedir. Pero bueno, básicamente la mayoría de veces son patologías cervicales. Yo te diagnostico, pero me tendría que hacer una placa de tórax. ¿Por qué? Porque lo que vos tenés que pensar es también en un pascoas, que es un tumor, el tumor pascoas, y lo característico es el dolor. Duele mucho el hombro, aparece a veces alguna neuropatía, algún problema, sobre todo en el lado izquierdo, por delante de la clavícula. Neuropraxias braquiales,
patologías pleuropulmonares, hepatobiliares, hasta un infarto. El infarto lo han escuchado, que muchas veces lo que duele es el hombro, ¿no? No es siempre el dolor en el pecho. Muchos infartos silentes es dolor como si me estuvieran ahorcando, dolor en el cuello, no más característico, dolor en el hombro. No es siempre la pata de elefante en el tórax. Muchas veces dolor de hombro o siento el dolor en el cuello o en el maxilar, hay que pensar en infarto. Y después, obviamente, cuando uno habla de miscelánea, hablan en general de patologías múltiples, donde va desde traumatismo, por reposos prolongados. A veces me llaman de terapia porque va a ser unos 20 días intubado, cuando lo extubaron porque mejoró, y si ahora no puede mover el brazo y le duele, no, claro, estuvo 20 días inmovilizado o sin movilidad porque estaba con un coma inducido, porque estaba bajo asistencia respiratoria, por ejemplo. Obviamente que el reposo prolongado va a provocar dolores articulares. Los hombros lo sufren bastante, más que a lo mejor las rodillas y las caderas. A ese paciente le conviene hacer un movimiento pasivo. Se le hace igual, sí. Los kinesiólogos, cuando vos tenés un paciente en RM, obviamente que los movilizan todas las articulaciones. Le mueven las rodillas, las caderas, están movilizando, los rotan. No digo que los ponen circuito lateral, que eso se empezó a hacer mucho cuando tuvimos hace un par de años, habrán escuchado la gripe A. Ahí se empezó a poner los pacientes de circuito ventral, o sea, boca abajo, respirado boca abajo, para movilizar la sección, sin la mortalidad que tuvimos ahora con el COVID, pero era parecido. Fue cuando se empezó a hacer esto de ponerlos boca abajo en respirador, y lo mismo se hizo ahora con el COVID, cuando vos tienes un paciente después de una semana respirado y se tronaba 24 horas para cambiar las secreciones para movilizarlas, se los movilizaba no más de 24 horas boca abajo con respirador. Y, bueno, y asistencia kinésica, y siempre, por eso siempre en las terapias vas a tener kinesiólogos adentro de terapia, justamente para movilizar, de acuerdo a lo que tengan, movilizar articulaciones, secreciones, mucho tratamiento kinésico respiratorio se hace. Porque todo tratamiento en el cual el paciente esté quieto, obviamente las secreciones no las movilizás y es un foco de infección. De ahí las famosas neumonías intrahospitalarias y todo lo que ocasiona cuando tenés un paciente respirado varios días. Y por eso después de pasados 20 días, un paciente se le hace una traqueostomía, ya no puede tener una intubación orotraqueal y tenés que así hacerle una traqueostomía. Bueno, y dijimos que el hombro doloroso puede ser desde algo por reposo, traumatismo, por un tumor, un mieloma, un Payet. Hay estas patologías que obviamente lo van a causar. El síndrome de fricción subacromial, que es, digamos, la vedette de todo esto, es el manguito rotador y el síndrome subacromial, es justamente lo que dijimos, por debajo del acromion, ¿sí? Hay un proceso de irritación de los tendones que forman el arco acromial. Esto va desde el acromion, la articulación, los ligamentos que estuvimos viendo. Y acuérdense que también dentro de lo que es síndrome de flexión subacromial tenemos que hablar de la flexión, más allá del manguito rotador, si quieren lo ponen como parte o no, el porción de la larga de también forma parte de lo que se llama síndrome de flexión. Y esta bolsa subacromial. En algún momento se vio que también había distintos tipos de acromion que generaban más problemas. Entonces empezó a ver que uno anatómicamente podía dividir a los acromion en 3 tipos de acromion, de acuerdo a si eran planos, si eran levemente curvos o si tenían esta forma de lanchosa, ahí se puso el grado 1, 2, 3. Y digo que cuando uno tenía más curva el acromion, ¿sí? Más chances de que, al tener esta curvatura, más chances de que pinchen abajo a la bursa y a los ligamentos que forman el manguito rotador. Entonces vieron que, ¿qué provocaba este síndrome de fricción subacromial? Y una posibilidad era que tuvieran un acromion que no era tan plano, que ya era curvo, ganchoso y que eso irritara, o que tuviera artrosis en la articulación, acromion clavicular o acromion humeral, como que tuvieran estofitos, son como pedacitos de hueso que van creciendo, y son como pinches, como el colón calcáneo, son como huesitos que van pinchando y lastimando y irritando el manguito rotador. Y a medida que vas moviendo y vas rozando, lo va inflamando, lo va lastimando. Primero es el proceso inflamatorio, que será el grado 1, hasta que lo termina rompiendo, que será el grado 4. Va haciendo el proceso inflamatorio, cambios de estructura, después el desgarro parcial y después el desgarro total. Y se empezó a ver que todos estos pacientes, cuando presentaban este tipo de acromion, había que hacer lo que se llama acromioplastia, que es como tratar de remodelar, como limar la cara de abajo del acromion para dejarlo lo más plano posible. Porque vos le reparabas el manguito rotador al paciente, le sacabas la bulla, le reparabas el manguito, pero si este acromion tiene una forma rara y sigue pinchando, lo que lo reparé lo va a volver a romper. Bueno, y Mills, en su momento, los clasificó en 3 estadios, no hizo nada muy distinto a lo que al resto de las articulaciones. El grado 1 con edema, inflamación, el grado 2 donde ya hay fibrosis y cambio estructural, y el grado 3 donde ya hay una reacción ósea, una ruptura de tendones que forman el manguito. Lo mismo que dijimos al principio, un grado 1, ¿sí? Es este paciente que viene, el síntoma dominante son las lesiones de los tendones rotadores, que aparecen en forma nocturna. Y este síndrome de dolor no aparece en los movimientos leves, sino aparece ya pasados los 60 grados y hasta los 120. Es típico cuando quieren bañarse, lavarse el pelo, agarrar el shampoo que lo tienen acá arriba, esas maniobras, la cena, ¿está? Los grados bajos de acá lo mueve bien, pero ya cuando llega a la altura del hombro, la mano, ya empieza a doler. Levantar la mano más alto que el hombro, ahí ya empieza a doler. En el grado 2, obviamente ya hay proceso más inflamatorio, hay más dolor, desde cualquier rango de movimiento, y más rigidez articular. Y el grado 3, donde ya, sí, obviamente hay pérdida de fuerza, se degeneró tanto ese manguito rotador que obviamente ya tiene la expresión de la falta de movilidad que tiene. Entonces ya le quiere levantar el brazo y en un momento era por dolor y ya después en el interés ya no tiene fuerza para levantarlo.
Si yo se lo levanto le duele, pero solo no lo levanta, pero no, porque ya no tiene fuerza para levantarlo. Este es un esquema bastante básico, donde ven cómo las fibras llegan al húmero, esto que ven acá, el infraespinoso, supraespinoso, forman lo que es el manguito rotador. Por arriba del manguito, la bursa, y por arriba de la bursa, el acromio. Cualquier mecanismo que comprima esto va a generar dolor. O porque rompiste el manguito rotador y acendió la cabeza y comprime la bursa, o porque el acromio tiene un pico ahí que está lastimando la bursa. Cualquier descompresión, cualquier anomalía en esta zona me va a evitar la bursa y me va a lastimar el manguito rotador. ¿Sí? Técnicas hay muchas, se puede hacer un tajito de 3-4 centímetros para buscar el manguito rotador, traerlo y volverlo, porque cuando se corta el manguito rotador queda la cabeza pelada, expuesta. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es llevar ese manguito rotador de vuelta hasta el tronquito y reinsertarlo acá abajo, ¿sí? Y muchas veces lo que hacemos es esto. Más allá de reparar el manguito rotador, sacamos esto, que es la bursa. Uno llama bursectomía. Sacamos la bursa, vemos donde, a una vez que sacas la bursa, que es abajo de la bursa, el manguito rotador, lo reparás y lo fijás de vuelta al húmero. Excedes y sacarlo. Excedes y se saca. ¿Sí? O bursectomía, que también es lo mismo. Estoy sacando la bursa. O sea, que el tratamiento de la bursitis subacromial o de la causa que dijimos, cualquier proceso inflamatorio de la bursa puede ser que la bursa esté inflamada porque tengo un acromio que tiene una forma rara y me está pinchando desde arriba, o porque tengo lastimado el manguito rotador que hace que la cabeza me esté apretando la bursa y me esté lastimando. Entonces, lo que hago es, tengo un acromio muy curvo, le hago una acromioplastía, o sea, lo regularizo un poco. Si tengo un manguito rotador, lo repararé y la bursa que se tejido tan inervado, lo retiro directamente. Llegamos a la bursectomía en caso más grave, ¿no? En realidad, cuando vos entras al quirófano, por lo general, como vas para llegar a la bursa, al manguito rotador, si lo haces una rotoscopia, puedes entrar desde abajo de la bursa. ¿Sí? Y por ejemplo, la comés con un aparatito, con un shaver, con un tornito, lo limpias. Y si lo haces así lo abierto, para llegar a ver el manguito, sí o sí tenés primero la bursa. Y como es un tejido muy nervado, lo sacas directamente. Lo sacas para que quede conectado, pues ya está limitado. Bajo de guardia siempre. Como en todo dijimos, siempre vamos del tratamiento conservador o del menos agresivo al más agresivo, así que el tratamiento siempre va a estar al principio dado, de acuerdo. Si me viene un paciente que está con grado 3 y yo le hago una resonancia, tiene una ruptura completa, historia de movilidad, y tiene 40 50 años, voy a tratar de ofrecer un tratamiento quirúrgico de entrada. Ahora, si viene con un grado 1 o 2, voy a hacer un tratamiento más conservador. Siempre uno va de lo menos al más agresivo, pero siempre teniendo en cuenta el grado de lesión que tenga el paciente. Entonces, como veis acá, conservador, salvo en caso de lesiones severas, ¿sí? Se recomienda un tratamiento antes decía de un año. Hoy la verdad que nadie tiene casualidad. Yo si tengo un paciente que le hago 10 o 20 sesiones en un centro de kinesiología que conozco, no que lo ponen como ganado a 20 uno en cada box y le ponen con el electrode, con todo el botoncito, no, si le hacen un tratamiento serio kinésico, yo con 10 o 15 sesiones, yo ya sé si el paciente está evolucionando. El paciente sabe. Y me dice, voy mejor o sigo igual. Entonces mi pregunta es, ¿qué están haciendo? Si no le están haciendo un carajo, lo que hago no es por una cirugía, lo cambio de centro de kinesiología, busco un lugar que le demora. Esto como el médico que te atendió atrás del escritorio y no te revisó. Y la verdad que ese médico a mí no me genera mucha confianza si el diagnóstico que hizo fue correcto. Esto es lo mismo. Si yo vamos a centro de kinesiología donde le dan poca bola y posiblemente animal. Entonces, lo primero que hago es buscar otro centro de kinesiología que le dé bola al paciente. Pero supongamos que fue un lugar que el kinesiólogo le dio bola, lo atendió, no tenía mucha gente, o le cobró 5 veces más y le dedicó solo a él, no importa. Se atendió bien, tuvo una buena kinesiología y no anda, es el paciente que uno va avanzando en haciendo un tratamiento cada vez más agresivo. Si con analgésicos, si el kinesio no funcionó y le hizo una infiltración y no mejoró, y le puse ácido hialurónico y no mejoró, bueno, obviamente es un paciente que cada vez se acerca más a la cirugía. ¿Sí? Pero bueno, siempre va a ser lo mismo. El tratamiento va a ser al principio conservador, planteando como tratamiento rehabilitación, analgésicos, infiltraciones. Ante el fracaso de eso, uno decide un tratamiento quirúrgico. Hoy lo más común son tratamientos artroscópicos, aunque hay grandes médicos dedicados solamente a hombro que un montón de patologías deciden hacerlo a cielo abierto. La artroscopia es una técnica más quirúrgica donde por abordajes más chiquitos entramos a la articulación, pero no es que es la única forma de prepararlo. Y lo que se hace, y también esto está variando, también, siempre en la medicina está en revisión todo, ¿no? Lo que antes siempre hacíamos, por ejemplo, que es esto de hacer una acromioplastía, en todo paciente que uno le reparaba el manguito, siempre alguna alteración de la acromio encontraba, siempre. Entonces siempre como que se pasaba este tornito, este shaver, ¿sí? Nosotros entramos por atrás con la óptica tiene más allá que tiene una camarita, tiene una luz, una fibra, para iluminarnos adentro de esta cavidad oscura. Entonces, miramos y encontramos siempre esa forma, siempre se le hacía con el shaver una descompresión subacromial, sacando la bursa y como regularizando ese acromio. Los chicos del italiano, por ejemplo, hace ya 2 o 3 años que a ningún paciente le hacen más acromioplastia. Según ellos, la evolución es igual que antes que cuando la hacían. O sea, como que no ven diferencia entre hacerlo y no hacerlo. Si no hay diferencia, pero hacerlo. Yo la verdad que desde hace bastantes años no lo hago en todos los pacientes, pero si yo noto que la superficie no me gusta, lo hago. A veces es bien curva y Y a veces es muy poco curva, no llega a ser ganchosa, es levemente curva, o a veces lo que encuentro es un poquito con mi dedo o con el equipo más abierto, es irregularidad. Yo por lo general hago más así lo abierto que artroscópico,
Y si yo cuando yo hago un patito anterior me meto por el deltoide directamente, si yo ya con mi dedo palpo todo el acromion y no todo lo que no me gusta, yo ya tengo raspitas para eso, no hago osteotomías con un pedazo hueso, pero sí regularizo la superficie. Pero bueno, son, no importa, sepan que se hace descompresión isocromial, una de las descompresiones es limar ese hueso, sacar la bulla. Y entonces se remodelaba, cuando uno encontraba estas calcificaciones, estos exostosis, lo que uno cuando encontraba estos huesitos así, pues yo por más que lo repare en manitos, si tengo ahí una punta, cuando vuelvo a levantar y vuelve a pinchar, vuelve a pinchar, vuelve a pinchar, me lo va a lastimar, va a ser otra vez un inflamatorio, es la nunca acaba. Entonces yo cuando encuentro este tipo de superficie las opero y las regularizo siempre. Y ahí es donde estaba lo que se llama la acroplastia de Mills, que buscaba, donde veía que esta superficie del acromion era más curva o ganchosa. Obviamente que si ustedes tienen esta punta, no hace falta que se lo diga a mí. Obviamente que si esa punta te molestando, como la piedra del zapato. Si no sacas la piedra del zapato, hagas lo que hagas, le des el analgésico que le va a seguir doliendo al paciente. Esto es lo mismo. Si yo tengo una punta ahí pinchándome, o sea, la punta esta me rompe el tendón, pero yo lo voy a reparar, pero si sigue estando la causa del problema, va a volver a pasar lo mismo. ¿Eso a qué edad se manifiesta? Porque esa punta la tuvo siempre, ¿o no? No sabes. Ah. No sabes. Por lo general, estos pacientes, o sea, obviamente los pacientes a los 70 años todos tienen artrosis, degeneración y vas a encontrar siempre más lesionados en los manitos rotadores. Es común que la gente grande les cueste más. En pacientes jóvenes, vos le encontrás esto. ¿Cuánto hace que lo tiene? ¿Qué sé yo? Por lo general está asociado a traumatismo, pero a ver, Tino se golpeó el hombro, Tino se cayó, entonces no sabés, o sea, porque uno se hace los estudios cuando te empieza a leer algo. Vos no te haces una radiografía del hombro sin un categoría. Cuando vas, te lo haces. Yo te encuentro a lo mejor una calcificación. ¿Cuánto hace que tengo? Yo qué sé. No lo puedo saber. Sé lo que tenés. ¿Cuánto hace? No sé. No soy investigador privado, o sea, sé lo que tenés, pero a lo mejor llevas años teniendo una calcificación, la tenés de toda la vida y nunca te molestó. Esto como yo a los pacientes. ¿Cuántas autopsias nos revelan que ese paciente vivió 90 años con un solo riñón? Hay paciente en el supo. Y se murió otra cosa cuando se hizo una autopsia, se encontró paciente monorriñón de toda la vida. ¿Está operado? ¿Se riñón? No, nunca le sacaron el riñón. Bueno, tenía uno. De toda la vida. Bueno, nació así, con riñón. Y esto es lo mismo. O sea, hay cosas que yo no puedo saber cuándo te lo hiciste. Sí, obviamente que traumatismos a repetición, determinadas cosas, actividades laborales, van a hacer que vos tengas o más lesión de hombro, o más lesión de rodilla, o, ¿entendés? Eso sí, seguro. Pero a veces te encontrás con estas lesiones y yo qué sé cuánto tiempo se queda tenés. La tenés. Te empezó a jorobar, sé lo que te va a hacer ahora. Si la tenés hace 5 años, 10 años, no sé. No lo puedo saber. ¿Puede salir de molestia? Sí, claro. Y que en algún momento te empezó a molestar. O porque fue creciendo más, o porque tu actividad laboral cambió. ¿Entendés? Muchas veces son pacientes que están acostumbrados a vivir acostado y en un momento dicen, cada uno acostado, siempre empieza a hablar, pero no tuve golpe, nada. Y lo empezás a estudiar y te con eso. ¿Cuánto más lo tienen? Después investigás y siempre algo cambió. Cambió el colchón, cambió la actividad laboral, algo pasó que hizo que empiece a jorobar más. A veces porque tiene un problema cervical y entonces le cuesta dormir y cambia más de posición y lo fue gritando. Y si hablamos de patología del manguito rotador, es medio parecido a lo que mencionamos, porque forma todo parte del síndrome subaracromial, como dijimos, el síndrome subaracromial, una de las causas de las lesiones del manguito rotador, las más importantes, y acá el espectro es amplio, o sea, desde una tendinopatía, ¿sí? Por un proceso inflamatorio, secundario a esfuerzo, secundario a un acromion o una anomalía anatómica, a procesos de calcificación. Un tendón puede sufrir el depósito de sustancias que forman calcio y se calcifica ese tendón. Esto lo van a encontrar en un tendón rotuliano, en un Aquiles y también en el manguito rotador. Son como los 3 lugares más comunes de donde van a encontrar tendinopatías calcificantes. Los tratamientos cuando hay un pedazo de sobrehueso, si quieren, metido entre el tendón, o sea, el depósito de calcio, esas tendinitis calcificantes, es sacar ese sobrehueso que se forma en el tendón. Los tratamientos son lo mismo, romperlos con ondas de kinesiología, se usa mucho ondas de choque a veces, y otras veces hay que abordarlo y meterse entre las fibras para sacarlo. Y en el manguito rotador dijimos que puede ser un proceso inflamatorio, que podemos encontrar algún proceso calcificante, y que podemos tener rupturas parciales o complejas, o rupturas masivas. Cuando no existía la resonancia, uno tenía que como que pensarlo, ¿no? La lesión. Y entonces los estudios demostraron que más o menos lo habitual era en un paciente encontrarse que la distancia, ¿sí?, del acromion al húmero normalmente era de 7 milímetros. Como el manguito rotador, vimos que lo que hace es descender la cabeza, si yo tenía este espacio reducido, sabía que estaba afectado el manguito. Por lo menos no estaba cumpliendo su función. Después veremos si era por insuficiencia o por ruptura total. Pero cuando estaba alterado ese movimiento, ese espacio, yo tenía que pensar en eso. Y en base a eso yo voy a encontrar clasificaciones, por ejemplo, a veces en las radiografías, clasificaciones sobre el manguito rotador. A lo mejor le hago la resonancia y lo que encontraba era líquido, o sea, el tendón estaba completo pero encontraba líquido, un proceso inflamatorio. Acuérdense que el líquido lo que me está demostrando es que hay un proceso indicativo, la demostración de que algo está pasando ahí adentro. Y junta líquido. Y a veces cuando pegamos el manguito rotador que viene acá y se tiene que sentar en esta punta, está incompleto, está roto ahí. Bueno, y lo encontramos con una ruptura. Viendo todos los cortes, uno va a ir viendo si solamente el supra, si está asociado al infraespinoso, si son todo lo que forma el manguito rotador, o solamente está afectado uno de los músculos. Va a ver si la ruptura que encuentra es chiquitita, si es más grande, si es una ruptura compleja, si es una ruptura total. Calcificaciones que uno va a encontrar también en las resonancias. Y volvemos a lo mismo, clasificaciones, en base a eso, si la ruptura es de un cuarto del espesor, ¿sí? Si compromete la mitad del espesor del tendón, ¿sí? O más de la mitad, van a ser rupturas parciales de grado 2-3, y después va a haber rupturas completas, o más complejas, que rupturas
pero que tienen un diámetro muy chiquito, menor a 1 centímetro, de 1 a 3, o más grandes, o masivas. En base a esto uno va a determinar si va a ser un tratamiento conservador o quirúrgico. El conservador, como dijimos, básicamente va a estar dado por disminuir la actividad de ese brazo. Si está inflamado, yo no le voy a mandar esa fuerza, voy a tratar de rehabilitar, primero desinflamarlo, calmar el dolor, desinflamarlo y después fortalecer de vuelta. Pero no se fortalece de entrada nunca. Ni una cadera, ni una rodilla, ni un hombro. Primero hay que desinflamarlo, sacar el dolor, y una vez que está el paciente sin dolor y sin edema, empezar a aumentar el grado de movilidad y de fortalecimiento de esa articulación. Y como tratamiento dijimos, vamos a ir de lo conservador, haciendo kinesiología, reposo, antiinflamatorios, infiltraciones, ¿sí? Siempre la kinesiología. Obviamente, la rehabilitación siempre es supervisada por algo, no es lo mismo un masajista que un kinesiólogo. Puede decir, yo tengo un masajista conocido, no. Un kinesiólogo, digamos, que se pasa con la corta, láser, magnético, sonido, lo que estamos indicando. Y entonces, por ahí hay un montón de cosas que nosotros mandamos a hacer y necesitamos tener un kinesiólogo, no un masajista. Y a veces el tratamiento, porque la lesión es muy grande, porque fracasamos con el tratamiento conservador, va a ser quirúrgico. Siempre el tratamiento quirúrgico, lo primero es sacarle el dolor al paciente. Lo segundo es mejorar el grado de movilidad, o sea que mueva la articulación lo más parecido a antes de lesionarse. Entonces, si yo primero voy a tratar de calmar el dolor y mejorar el grado de función de ese hombro, también yo voy a querer limitar el proceso de daño de ese tendón. Por eso que más allá de reparar un tendón, si yo noto que tiene una acromion mal, bueno, tengo que resolver eso también, ¿está? Para limitar el proceso, porque si no vamos a volver al mismo. Y el tratamiento dijimos que era desde bucectomía a retirar tejidos inflamatorios hasta hacer una acromioplastia, si el acromio no es plano, no tiene una superficie lisa. A veces son múltiples factores los que juegan para que se haya activado. Y dijimos, pacientes que hicieron todo el tratamiento conservador y no mejoraron, la indicación quirúrgica, pacientes jóvenes con rupturas masivas o rupturas agudas. Y también hay estrónicos. Si las rupturas son parciales, a veces uno hace un tratamiento de debilitamiento y de descompresión subacromial nada más. A veces, de acuerdo a la ruptura, también va a ser descompresión subacromial, reparación del tejido y acromioplastia. Bueno, estas son lo mismo. Uno vez que uno hace una descompresión de la articulación. La descompresión, ya cuando sacas la bursa, ya estás descomprimiendo, sacando ese tejido inflamatorio irritado que tiene ahí. Ya con eso calma un montón, haciendo la bursectomía nada más. Pero si no tiene que se cortó el tendón y que la cabeza esté puesta, yo cuando entro no tendría que ver la cabeza del hombro. Si yo la estoy viendo, es porque falta tejido que la esté cubriendo. ¿Y cuál es el tejido que lo cubre? El manguito rotador. Entonces yo lo que tengo que darle es otra vez cobertura a la cabeza del hombro. Y esto es lo que se hace con la reparación. Sea así lo vea, cortoscópica, pero lo que yo hago es, más allá de hacer la descompresión subacromial, sacando la bursa, haciendo una acromioplastia, ¿sí? Es reparar vía artroscópica o así lo abierto el manguito rotador. Para eso hay 80 tratamientos que no tiene sentido que lo sepa, pero si uno quisiera, estos son los lugares donde nosotros marcamos, desde la superficie del acromio, más o menos 2 veces de dedo, 2 o 3 centímetros para abajo, para tocar el troquíter, y ahí es donde nosotros vamos a reinsertar con distintas técnicas el manguito rotador. Hay unos arpones que ponemos, hay 80 técnicas, nosotros podemos poner 2 arpones o 4 arpones y hacer técnicas cruzadas, pero básicamente el arpón lo que hace es como la punta de la flecha que se clava al hueso, que tiene unos hilos muy resistentes, y eso, con esos hilos lo que hacemos es ir a buscar el tendón, traerlo y repararlo y ajustarlo. Entonces ese tendón se pega al hueso, que es donde yo clavé mi arponcito, ¿sí? Estas técnicas que usábamos antes se siguen usando cuando uno no dispone de arpones, es hacer una reinserción sobre el hueso, pero ahora básicamente lo hacemos todo con esos arpones. Clavamos los arpones en la zona donde queremos que se pegue ese hueso y pasando esos hilos traemos el tendón hasta ahí y damos cobertura a toda la cabeza real. Distintas técnicas para lesiones, pero el principio básicamente es es cubrir la cabeza del uñón. Obviamente cuando reparamos un tendón, sea el tendón de Aquiles o un tendón de manguito rotador, obviamente que después requiere reposo, necesitamos que eso ahí, si lo estamos movilizando todo el tiempo lo vamos a romper. Entonces al principio es por un par de semanas reposo absoluto, dentro de un brace, de un cabestillo, después se hace movilidad pasiva, pendular, rotacional, y por abajo, y después de mucho tiempo uno empieza a hacer ejercicios ahí otra más y empezar a hacer el trabajo del manguito rotador. Primero, ¿se puede generar una abulsión o es raro que sea ¿Una? abulsión? ¿de qué? De la cabeza del hombre o algo. ¿Que la cabeza suba? No, como Abulsión es el arrancamiento. Sí, el arrancamiento. ¿De qué? Claro, ¿De otra qué cosa se es arranca? hacerlo, rompa el tendón. Claro. Bueno, es un tipo de una abulsión ósea Sí, sí. del manguito rotador, por ejemplo. Sí. Puede pasar, es muy traumático. Normalmente en las fracturas, vos te lo que tenés es una fractura de troquíter, obviamente vos sabés que se llevó puesto, si vos te fracturás el troquíter y lo vas a tener despegado y suelto. ¿Por qué? Porque está tirando ese tendón que se insertaba ahí. ¿Qué se inserta ahí? El manguito rotador. ¿Sí? Es como si yo veo una placa de rodilla y veo la espina tibial suelta. ¿Y qué se inserta en la espina tibial? El examen. No, mentira, no estamos hablando. El tomazo lo sacó todo. No me sale el nombre. Eso suele decir. ¿No me sale el nombre? ¿Está nervioso? Bien. El ligamento cruzado se inserta en la espina tibial. Entonces yo tengo la espina tibial, la veo suelta en una radiografía, y obviamente que yo ya sé que el ligamento cruzado hizo una vertical suelto. O sea, o le reparo la espina tibial, o a los 2 meses, en la inestabilidad que va a tener la rodilla, le tengo un ligamento nuevo. No porque se rompió el ligamento, porque rompió la inserción. Entonces, toda abulsión se lleva algo con ella. La abulsión puede ser, o el maleficio, o sea, cualquier lesión
de abulsión es que te llevaste, la abulsión puede ser ósea o tendinosa directamente. Si yo tengo una abulsión ósea, o sea, rompí, pero no corté el tendón, me lo llevé con hueso y todo, lo que yo tengo que hacer es agarrar ese hueso, llevarlo a su lugar y fijarlo a poner. Pero repararlo, porque si yo veo la abulsión del troquíter, y obviamente el manguito rotador está suelto, porque se inserta ahí. O sea que lo que me está traccionando a tener ese troquíter ahí arriba es porque traccionó todo el manguito. Tengo que llevarlo a su lugar y repararlo. Y si una espina tibial suelta, bueno, yo ya sé que si rompió la espina tibial y la voy a tener ahí arriba, ¿por qué está ahí arriba la espina? Porque el ligamento cruzado me está tirando para arriba. Esto es lo mismo. Hay varias posiciones en quirófano, pero bueno, una es de cúbito dorsal y otra es en silla de playa, que es paciente semisentado, 45 grados. Esta es la posición más común para hacer determinadas artroscopías. Ahora se está usando mucho la otra, pero bueno, básicamente es en esta posición de cúbito lateral, tracción del brazo, porque vos tenés que generar una superficie, o sea, hacer distracción del brazo para poder meterte adentro de la articulación. Tanto hombro como cadera necesitas espacio. Nosotros necesitamos de 4 a 6 milímetros para poder meter la fibra, para poder entrar dentro de la articulación. ¿Está? Donde se pone el cirujano. Está acá, el ayudante, el monitor lo ponemos en esta punta, ¿tá? Yo quiero desde acá arriba o desde acá atrás, por lo general yo lo hago desde acá atrás. Ahí tienen la posición como sería, ahí entramos con el equipo, ¿sí? Y ahí estamos viendo, tenemos el monitor y vamos viendo la articulación. Obviamente que primero se hace una infiltración local, por más que el paciente esté anestesiado, se pone el líquido en esa articulación para que me la distinga un poco. Se hace, por lo general, al principio uno va haciendo, marcando la parte anatómica, va tocando el hueso para saber dónde está el acromio, la clavícula, para poder ingresar, después marcas todo para poder ingresar. Una vez operado, preparado el manguito rotador, la lesión capsular, que la vamos a ver lesiones de cápsula, que se opera por vía artroscópica. La rehabilitación de cualquier articulación, esto no es solamente para hombros, lo que esté rehabilitando siempre va a ser pasivo antiquiroactivo. O sea, quiere decir, primero el kinesiólogo me va a mover la pierna o el brazo, ¿sí? Para que yo no haga fuerza, para tener movilidad nada más, sí que hagan fuerza mis músculos. Yo lo que necesito es recuperar movilidad primero. Una vez que yo recupere movilidad, recién voy a empezar a hacer trabajo de fuerza. Y ahí yo es activo, porque lo hago yo solo, sin ayuda del kinesiólogo. La pregunta más frecuente que nos van a hacer siempre es la movilidad, cuándo va a ser el ejercicio activo, cuándo mi rango de movimiento va a ser completo, cuándo puedo volver al agua, cuándo puedo volver a hacer deporte. Las preguntas típicas de cualquier paciente, ¿cuándo me lo va a operar? ¿Cuándo? Dijimos la movilidad pasiva. Si estoy haciendo un síndrome de fricción subacromial, nada más que estoy descomprimiendo, en una semana yo ya lo voy a estar haciendo movilidad pasiva. En cambio, si yo tuve que reparar el manguito rotador, volver a llevar esos tendones al lugar y ponerlos en su lugar, yo de 3 a 4 semanas voy a estar el brazo, porque si lo muevo, rompo todo. Después de ese tiempo empezará con la movilidad activa. ¿Sí? Dijimos, después de una semana de estar haciendo trabajos pasivos, empezaremos con activos y la movilidad del manguito rotador después del mes. Una vez que hicimos trabajos activos y tuvo buena respuesta, empezaré con trabajos con pasivos y empezaré con trabajos activos. El rango de movimiento completo es muy relativo. En realidad uno tendría que pensar que más o menos una fricción subacromial al mes de que está moviendo porque no hicimos demasiado. O sea, si fue solamente descompresión porque el manguito está bien y yo saqué algo, no reparé nada, tengo que moverlo rápido ese paciente. Eso no se ponga duro. En cambio, si yo reparé los tendones, tengo que hacer una reparación del manguito rotador y seguramente no antes de los 3 meses esté moviendo el brazo bien. Eso sí, no bueno, se presentan 6 meses hasta que pueden moverlo bien y volver a trabajar. Pero bueno, lo habitual es que uno a los 3 meses ya pueda mandarlos a trabajar. La hidroterapia se empieza rápido, por lo general en un manguito rotador a la cuarta o quinta semana, ya cuando empecé con trabajos pasivos en el agua lo puedo hacer mover. A veces los recursos económicos hacen que no podamos hacerlo, pero bueno, si el paciente puede, lo mandamos a hacer. Hay algunas obras sociales que lo permiten. En la AFA, por ejemplo, directamente hay piletas para que se pueda hacer rehabilitación en el agua, sobre todo, más que nada, rodillas, hombros, por ejemplo, algún que otro arquero. En otros países donde se juega mucho más salvaje, en el handball, en el béisbol, sobre todo, que hay mucha lesión de hombro, es como de rigor que cualquier club tiene que tener hidroterapia. El retorno deportivo de una lesión de manguito rotador, lo que decía, de 5 a 6 meses, no antes. No antes. ¿Qué pasa si un paciente no se opera el manguito rotador? Porque a veces deja de doler y se acostumbran o están en un medio donde no hay médicos y están en el medio de una provincia y evolucionó eso y quedó así. Cada vez va a notar que primero empieza como dijimos con el no sé qué me preguntaba qué pasa si no se opera y si puede subir. Esto es lo que pasa a la evolución normal, es rarísimo de ver igual, eso se ve mucho en el interior a lo mejor. Primero va a haber un pisamiento, como digo, porque va ascendiendo la cabeza humeral, hasta llegar al punto como esto que uno la tiene acá arriba la cabeza. Mire, ¿de dónde está? El paciente no puede poner el brazo y poner Está duro más. O sea, vos lo dejás de mover al principio, puedes usar la cintura escapular, ya. Esta es la pelviana, la cintura escapular. O sea, el movimiento no sale del hombro, movés el bloque toda la escápula. Y vos ahí te vas manejando más o menos. Después, cuando viste que ya no tenés mucho que hacer muy hábil con la otra mano. Sí. A veces así, o sea, igual es que la gente no tiene tanto acceso como acá en Buenos Aires. En el interior igual es que el primer médico lo tenés a 2 horas, o va una vez por semana a una salita, te un médico clínico, no tiene ni más puta idea de las cosas. Dice, ponga sillero, ponga racito. Bueno, son cosas así. Es raro que te llegue a saber esto, pero esto sería lo máximo que puedes encontrar. Un paciente directamente con una ruptura muy activa y el ascenso de la cabeza, porque se fue limando y convirtió la croma y se fue muy arriba. Obviamente que por lo bajo, mueve parcialmente la escápula, para que se te va pegando ya. Y si tenemos que decir como la conclusión de lo que estuvimos hablando, primero el tratamiento conservador, la cirugía en grados avanzados o cuando fracasa el tratamiento conservador,
Si el proceso es un proceso inflamatorio que no ha tenido buen resultado con el tratamiento conservador, bueno, lo más seguro es que haga una bursectomía con una cronoplastía. ¿Sí? Y si las rupturas son chiquitas, a lo mejor hay un debilitamiento en la zona y una descompresión subacromial. Y cuando las rupturas son más importantes, bueno, reparación del tendón, acompañado con debilitamiento y descompresión subacromial. ¿Vamos bien? Otro tema importante, más allá de lo que hemos visto, que fue básicamente manguito rotador y subacromial, es pensar qué pasa con la cápsula. ¿Se acuerdan que dijimos que parte estaba dado por los ligamentos, por el manguito rotador, que era lo más importante? No nos vamos a poner a hablar de la ruptura de ligamentos glenomerales, son más atípicas, pero sí, ¿qué pasa cuando el labrum, con lo que es el rodete, el glenoideo de chupete que tenemos ahí, se lastima? Y eso se llama lesión de SLAC. Las lesiones de SLAC es nada más las lesiones del labrum, son en inglés, pero es básicamente la lesión del labrum en la parte superior, anterior o posterior, pero en la parte superior se llama SLAC. Y ese rodete que evita que le dé estabilidad y concurrencia articular y que evita el roce, es como pasar la función que cubre el menisco en la rodilla. Cualquier alteración de esto que me genera me va a aumentar el roce de la superficie, dolor, me va a hacer que sea inestable mi cápsula. Antes era bastante difícil de hacer estos diagnósticos. Desde que existe la resonancia, la verdad que si uno las piensa, lo va a hacer. Es común que a lo mejor lo veamos y lo pensemos en un paciente que tuvo una luxación, pero a veces no hay luxación, sí traumatismos importantes y me genera como un hombro doloroso e inestable, que no se luxa ni nada, pero que se mueve tanto que hay determinadas maneras que le genera mucho dolor, le pincha. Y no es el manito, es la manera del manito también, es una lesión de SLAC. Y estas lesiones que se despegan el rodete glenoideo del hueso, me va a generar dolor. Para eso se hace resonancia. Lo ideal es cuando uno busca una lesión de SLAC es hacer una artroresonancia. No resonancia. La artroresonancia es, se pone un líquido en la articulación, líquido de contraste por lo general, y si ese líquido en la resonancia vemos que filtró, que se fue de ahí, que puede decir que algún lado está roto y por eso se va. Entonces ahí uno tiene que buscar este tipo de lesión. Entonces, si uno mira todo el rodete glenoideo de la cápsula, ¿sí? Acá tiene la cápsula por afuera y este rodete glenoideo por dentro. ¿Ven cómo se despega acá? Si cuando se abre este tipo de lesión, esto es un SLAC. ¿Sí? Es una lesión de la cápsula a nivel superior, anterior o posterior, pero superior. Obviamente se la vería venir, imagino que hay una clasificación de 1 a 4 como en todos lados, de acuerdo a eso, que es uno clasifica el tipo de SLAC que es, y como todo puede ser degenerativo por algo agudo, traumatismo, una luxación, y rompimos ahí la cápsula y el rodete glenoideo, o puede ser degenerativo por una cuestión de años, obviamente se va dañando. Bueno, la lesión es muy común en beisbolistas, en deportes que se usa mucho más el brazo que las piernas, desde ya. El béisbol, el pitcher, que es el lanzador, por ejemplo, las lesiones más comunes tiene el pitcher, que es el que lanza la pelota en el béisbol, son lesiones mucho más frecuentes en Estados Unidos que acá, por el tipo de deporte que hacen, y ese es el dolor referido como teniendo el brazo muerto, como una lesión cuando hago algún movimiento, siento ese pinchazo, y el diagnóstico se hace siempre de las lesiones de SLAC por resonancia magnética con contraste, o artroresonancia, que es lo mismo. Si encontramos una lesión de SLAC, lo que hacemos es repararla también, lo mismo, con esos arpocitos que se clavan directamente al hueso, y se repara la lesión, se vuelve a unir ese rodete glenoideo al hueso, se lo ancla, y no mucho más. ¿Está? ¿Alguna duda de cápsula? No. Un desafío con el agua es muy grande, las lesiones que pueden haber, y pueden encontrar lesiones abajo, también en hora 5, en hora 7, pero no son lesiones de SLAC, son lesiones ya de la cápsula inferior, también más común en luxaciones, y son quirúrgicas. Por ejemplo, cuando son muy grandes, mayor a 2 milímetros, uno tiene que pensar en repararlas, cada vez como una tela de un pantalón cuando se bajando, cada vez va creciendo. Entonces, si vos no la reparás, lo que es chiquito hoy te puede hacer más grande y más compleja. Entonces, cuando son lesiones chiquitas, estables y no joroban, no se hace nada, si no se hace reparación quirúrgica. Y para que sepan, me interesa que sepan que la cápsula también y el rodete glenoideo tienen lesión, ¿no? Que solamente lo que se lesiona son los ligamentos. Me está preguntando si se me dan luxaciones. No, luxaciones lo pueden leer porque es muy sencillo. Es cuando se sale el hombro del lugar y hay que reducirlo. Estuvimos viendo cuáles son los factores estabilizadores. Vimos por qué se sale hacia adelante, porque es donde menos estable es la articulación, donde más movilidad tiene. Por eso se luxa hacia anterior. El tratamiento de la luxación es la reducción. Las secuelas que puede generar es que genera un hombro inestable, porque rompimos alguna de todas las estructuras que estuvimos hablando. Y si genera un hombro inestable, habrá que reparar lo que se rompió. No es que siempre que se luce un hombro, sí o sí tiene que haber ruptura ligamentaria o ruptura de la cápsula, o nos vamos a encontrar con un SLAC. Así que cualquiera de estas lesiones, cuando uno entra un paciente que se cayó con el brazo tirado y se luxó y encontrás la cabeza acá abajo, le haces una reducción, lo dejas inmovilizado un par de semanas, lo rehabilitás, en la mayoría de veces no pasa nada. Ahora, si empiezas a tener luxaciones muy seguidas, banales, o sea, le levanto el brazo y se me luxa, obviamente yo tengo que pensar que rompió algo ahí. Desde un ligamento hasta desprendió parte de la clena. ¿Sí? Parte de ese chupete glenoideo que lo dañó, habrá que repararlo. Ahí le indicaré una resonancia para ver la lesión. Dos palabras sobre fracturas de clavícula.
Por lo menos son fracturas de alto impacto, muy frecuentes en los chicos. Es muy fácil cuando una palma se está rota darse cuenta de la lesión, porque anatómicamente está muy a la vista, entonces es fácilmente identificable si hay una lesión ahí. Vamos a encontrar el fragmento, se hace una radiografía anteroposterior de clavícula. Rara vez un perfil no sirve demasiado, ¿tá? Por lo general hacemos una radiografía frente de clavícula que no se cansa, porque por lo general la lesión que encontramos por las fuerzas musculares la vamos a encontrar en este sentido con de acuerdo a que se rompa, y ya se palpa y se ve. En su momento las lesiones, los desplazamientos, si no eran muy importantes, se hacía reducción, un yeso y listo. Después con los años empezaron a hacer más tratamientos quirúrgicos para reducir el fragmento. Los ligamentos que forman los acromioclaviculares, ¿sí? Van a hacer que las distintas fuerzas musculares me lleven la clavícula para distintos sectores de acuerdo a que se fracture. Bueno, todo esto nada, no es muy importante que sepan todo esto. Sí, obviamente, acuérdense que abajo de la clavícula pasa todo el paquete vasculares. ¿Cuál es esa arteria? La vena. Pasa ahí abajo. La subclavia. Entonces, puede haber lesión de la subclavia, tengan cuidado. Esto es como cuando se hacen las vías centrales. La lesión común porque vos te estás metiendo justo por atrás de la clavícula. Nosotros cuando tenemos una lesión, por lo general las fuerzas musculares, por lo general rompen para hacer que el fragmento se vaya para arriba, pero ojo cuando pasa esto, porque abajo está el paquete bajo el nervioso. Entonces, tener mucho cuidado en el tipo de fractura. No es por la lesión de la clavícula, porque es una lesión de clavícula tan raro, no te va a tener ninguna alteración en la articulación del hombro. Así que por ejemplo los tratamientos conservadores dan buenos resultados. Tengan cuidado siempre si ese fragmento no tiene como un pinche que me pueda lesionar la arteria de abajo nada más. Se hacen tratamientos conservadores, en vendaje en 8, con yeso, con estéticos movilizadores, y andan bastante bien. A veces hacen como un callo muy grande, y es muy visible, pero la verdad que no va a tener alteraciones articulares. Siempre pega. Vos pensás que a veces algunos chicos cuando en el parto, muchas veces que le fracturan la clavícula para poder sacarlo, y ese chico no tiene ningún trastorno, a menos que haga una lesión braquial, que es a veces el problema cuando hacen esas cosas, por todo el paquete que pasa acá abajo. El tratamiento quirúrgico que había indicado en su momento, además cuando era muy deformado lo que veíamos, le hacemos algún tratamiento. Cada vez ahora se pregona más el tratamiento quirúrgico. Antes era algún otro caso, ahora muchos pacientes reciben, se les puede poner desde 2 clavijas hasta una placa superior, una placa inferior. Lo más común, ahora ya vienen placas en S que tienen la forma de la clavícula, derecha e izquierda, o pedís ya plaquitas anatómicas, y en base a eso le vas a ir poniendo distintos tratamientos, pero bueno, eso no nos vamos a hablar mucho. Sepan que como cualquier fractura se le puede poner, reducirla, ponerle de 2 clavijas a una lámpara o una placa con tornillo. Nadie le va a estar preguntando qué tipo de placas hay, cosas para reducción, distintos absorbes de tracción, con 2 clavijitas y absorbes de tracción, hasta las plaquitas que vimos nosotros, hasta hemos puesto tutores externos, hay todo. Lo importante es que sepan que se puede reducir, pero que la mayoría de fracturas, cuando uno hace esto, hace como sacando el pecho, la clavícula sola está así, se acomoda. Entonces uno puede poner en los chiquitos, tú para le vas a hacer un vendaje en 8 en esta posición y lo vas a tener ahí 3 o 4 semanas. Al estirar esto, el pectoral, la clavícula se reduce sola. Otra cosa común que van a encontrar es pacientes que vienen y dicen me luxé y tienen la punta del acromio levantada. Muy común en los rales cuando hacen choque lateral, pegan con el hombro de costado, lesionan ese ligamento y se produce una luxación acromioclavicular. Van a notar la punta de la clavícula levantada y el signo de la tecla, que ustedes la hunden, lo tocan y se hunden. Entonces acuérdense que la articulación acromioclavicular, dada por el acromio y la clavícula, ¿sí? Esos choques laterales provocan a veces que se rompan los ligamentos y entonces la clavícula queda ascendida. Dentro de esto van a estar los ligamentos acromioclaviculares, el trapezoide y el conoides, y de acuerdo a los grados que se rompan, se van a clasificar en grado 1, 2, 3. Más común, obviamente, choques directos sobre el hombro, o cuando te caes de costado sobre la articulación. Pega ahí y se presiona ese ligamento y se produce la luxación acromioclavicular con ascenso de la parte distal de la clavícula, ¿sí? Y volvemos como siempre a las clasificaciones. Sepan nada más que el grado 1 es como un esguince, nada más. Le duele al paciente, no te hinchado, pero está estable la articulación. Y a veces viene con la punta levantada, no es que se luxó el hombro, se luxó la acromioclavicular. Puede ser un grado 1 que esté solo un traumatismo y nada más, pero no rompió los ligamentos. Puede estar asociado a la ruptura de los ligamentos acromioclaviculares, el trapezoide y a veces el conoides y el trapezoide, ¿está? Como voy acá. De acuerdo a eso es el grado 1, 2, 3. Los grados 3 ahora se suelen operar para bajar, porque a veces hacen tanta presión sobre la piel que lastima. La verdad que te lo operan por ninguno, que estaban todos bien igual, pero por una cuestión más estética que otra cosa, se operan para bajar la cabeza de la clavícula. No es que tiene el grado de movilidad del hombro, es lo más mínimo. De hecho, la acromioclavicular no forma parte del hombro como articulación. Bueno, esto es la signa de tecla del piano, que es lo que decía, es el signo de hundir, como se rompió el tendón que mantenía la clavícula para abajo, la noto acá arriba. Entonces yo cuando lo aprieto, baja la cabeza, la clavícula.
Es más, muchas veces a los pacientes les ponemos como una tela así ancha para reducirla y mantenerla en esa posición 2 o 3 semanas a ver si pegoteaba el ligamento, como cualquier ligamento cuando se estira mucho, a veces el reposo hace que haga un tejido cicatrizal. Si no, todos los esguinces de rodilla es importante recuperarlos, de hecho no pasa, pero la inmovilización durante varias semanas hace que eso como que vuelva a pegotearse todo y a volver a cumplir su función. Y esto es lo mismo, cuando yo en el signo del piano es eso, que yo le hago la presión sobre el extremo distal de la clavícula y la bajo. Si yo puedo controlar eso, es porque obviamente rompió el ligamento que la sostenía. Dos opciones, o le hago un vendaje para tratar de bajarla con esas cinchas especiales, o puedo indicar una cirugía, poniéndole un arpón y fijarlo, ponerle un alambre, una sala de alambre. Hay distintos tratamientos conservadores. Esto es lo típico, que viene un paciente con la puntita levantada, no es que se le usó el hombro, se le usó la crema clavicular. Y el famoso signo de la tecla, queda ascendida, la cabeza en la clavícula sube. Yo la toco y baja. Le doy, le dejo un poco al paciente, pero bueno. Y en la radiografía de frente ya vamos a ver directamente esto, que en vez de tener esto que es lo habitual, lo vemos acá arriba. No hay congruencia entre el acromion y la clavícula, ¿sí? Está ascendida. Distintos tratamientos que se hacían antes. Lo más común era hacer esto, haciéndole compresión para bajarlo, un vendaje para descender la clavícula y fijarlo. Esto ya obviamente no se hace más. Todavía se venden con unos acolchados especiales para que el hombre esté en esta posición y hacer un vendaje. Hoy si es muy amplio lo que hay que hacer, directamente uno prefiere. O le pasa una clavija como en este caso, durante un tiempo para que pegue, y lo otro es volver a hacer los ligamentos coronoides y anclarlo de vuelta. Distintos tipos de tratamientos, hasta un tornillo se le puede poner, se le puede pasar un tornillo marcado acá, una clavija, una alzada de alambre. Distintos tratamientos quirúrgicos para suplantar lo que se rompió. Bueno, artrosis mucho no les voy a hablar, es que igual que lo hablamos en cadera, así que no hay mucho, o sea, la artrosis es el desgaste de la articulación, va de grados leves a avanzados. Cuando la articulación está muy dañada, obviamente va a ir a prótesis. Lo mismo que hablamos antes en cadera, hay causas que por estas causas pueden encontrar enfermedades que van haciendo necrosis de la cadera, o puede ser una artrosis por desgaste, por desuso, por edad, porque tiene una lesión del manguito rotador que no fue tratada y eso fue haciendo la cadera y la cabeza humeral la fue dañando. Cualquiera de estas cosas va a hacer que tiene artrosis en la articulación, con disminución de la luz articular, ascenso, miren esta superficie como se ve irregular. Fíjense acá, tenemos una cabeza más o menos normal para la distancia rectal, alguna isotosis distal, y fíjense acá como la superficie es totalmente irregular ya. Bueno, obviamente vamos a hacer distintas resonancias y distintas cosas para llegar al diagnóstico cuando la artrosis es severa, y ya tratamos de hacer un tratamiento conservador, con antiartrósicos, analgésicos, kinesio para tratar de que tenga el mejor grado de movilidad posible. Ya cuando el desgaste severo, que hace que ya por más que yo haga, no va a poder levantar el brazo, no lo puede mover más, bueno, es el momento de empezar una prótesis. Van a haber prótesis convencionales, como ven en cadera, lo mismo, que tiene la forma anatómica de número, y hace unos 10 o 15 años aparecieron unas prótesis llamadas reversas, donde la cabeza no está puesta en el húmero de la prótesis, sino está puesta directamente en la glena, y es al revés, y lo que sería la glena está puesta en el número. ¿Cuándo se usa esa prótesis inversa? Cuando son pacientes grandes que no tienen manguito rotador para hacer el descenso. Entonces, si yo le pongo la prótesis común, me va a levantar la cabeza. Entonces, lo que se hace es, en vez de que la cabeza esté acá y la glena acá, se hace al revés. Donde está la glena se pone la cabeza, y en el número se pone como si fuera una glena. Es reversa, es al revés que la prótesis convencional. Bueno, y en base a eso, de distintos tipos de prótesis, las cefálicas o totales, que son las comunes que vemos en cadera, y las inversas, que son estas que digo que es al revés. Esta es una prótesis convencional, ¿sí? Donde la cabeza está en el úmero de la prótesis, y del lado de la del lado de la glena humeral, solamente esta componente que le da cobertura a esta cabeza. Distintas prótesis, ¿sí? Cefálicas, y a veces lo último que se hace, o que llegó, esta es una prótesis común, que viene la cabeza, ¿sí? Humeral, y a veces tenemos que poner prótesis reversas, se llaman, que sería esto, miren, ¿ven? Esta es una prótesis reversa del hombro, donde fíjense que la superficie esférica está en la glena, lo que sería la cabeza se pone en la glena, y esto fíjense que es al revés, en el hombro se pone la superficie plana, que sería el reverso de la glena, está al revés. ¿Por qué? Esta es la indicación de un paciente que tiene, un paciente de edad por lo general, las prótesis se ponen un paciente que hizo una fractura, un estallido de la cabeza humeral que no se pudo reparar con nada, o que por más que se reparó con osteosíntesis, con una placa con tornillo, quedó tan desastroso eso, rompió tantos pedazos que ya el engranaje se perdió, ya no puede moverla. Entonces es candidato a una prótesis. Si es un paciente joven, yo le hago una prótesis común, con el componente cefálico por la cabeza en el húmero. Ahora, si me encuentro con un paciente añoso que en realidad tiene mucha artrosis y ya no tiene ni manguito rotador, si yo le pongo la otra prótesis, me la van a usar para arriba, porque faltan los músculos que la bajen, que son el manguito rotador. Entonces se hace una prótesis reversa. La indicación de la prótesis reversa es la pérdida de manguito rotador, asociado obviamente a la artrosis del hombro, ¿no? Esta es la típica prótesis inversa. Distintos principios para colocar, esta es la prótesis común que vemos, ¿sí? Y la indicación para la prótesis de hombro, como le dijimos, depende del estado del manguito rotador. Si tengo un manguito rotador
bien, le pongo la prótesis convencional, como vieron en cadera, pero cuando tengo pérdida del manguito rotador y yo sé que tengo una superficie en la cadera que está plana, no puedo hacer como en la cadera, que yo sé que tengo ahí un agujero, que la prótesis va a entrar ahí adentro. Acá está plano que si yo no tengo después los músculos que me la sostengan en esto, bueno, me conviene directamente sobre la cadera, pongo la cabeza y sobre el húmero pongo lo que es el componente de la cadera. Es inversa al revés. ¿Verdad? Bueno, distintas prótesis de evolución. Esto es lo que pasaba antes cuando no existían las prótesis reversas, donde no había manguito rotador, empezaron a cruzar, se hacían para arriba y por eso tenían tan mala fama las prótesis de hombro y por eso no se ponían mucho en pacientes añosos que ya tenían el manguito hecho pelota y el brazo ya no lo veía mucho y quedaba así. Le decían, bueno, haga mucho ejercicio, porque muévalo donde pueda. Porque la verdad que el volver a una prótesis era un gran porcentaje de fracaso, porque si tenía el manguito rotador hecho pelota iba a estar mal siempre. Desde que aparecieron las reversas se empezó a hacer mucho más operaciones. Típico pinzamiento, degeneración, manguito bien, el espacio está conservado, uno igual va a hacer una resonancia, pero yo me digo que el espacio está conservado, bueno, digo una prótesis convencional. Si te encontrabas con alteración, viene la luz del pinzamiento de acá, no tengo ni luz, obviamente que es un paciente engañoso, con pinzamiento de subacromial, disminución de la luz, obviamente que no está cumpliendo su función el manguito rotador, y a lo mejor la ruptura del manguito rotador la llevó hasta la artrosis del paciente, uno piensa en una prótesis reversa. ¿Verdad? Hay mucho informativo para que sepan que existen nada más. Evolución de un manguito degenerativo, un manguito roto. Miren cómo la prótesis migraba, era muy difícil mantenerlo. Sí, uno le ponía la prótesis como para que le decía, la prótesis para calmarte el dolor, para que deje de rollar un cosa con el otro, pero difícil levantes el brazo como antes, esa cosa no. Si el manguito estaba bien, los resultados eran buenos. Si el manguito estaba mal, los resultados eran solamente calmar el dolor, pero no iba a tener un buen grado de movilidad. La prótesis inversa sí tiene más posibilidad de movimiento en el hombro. Claro, si tiene el manguito rotador roto. Si el manguito rotador está sano, le pones una prótesis convencional y lo va a mover bien. Ahora, si el manguito está roto, la prótesis te va a subir, la prótesis convencional. Entonces, por eso estaban todos mal. La inversa no, porque no tenés el problema del ascenso ni nada, porque ya la superficie es al revés. La misma cabeza que pusiste arriba te está tirando para abajo. Entonces no tenés ese inconveniente. El problema antes era ese, que no existía prótesis reversa. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Listo, chicos. Terminamos. Gracias. Entiendo. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que...? ¿Quién se para mañana a las 2? Si se hace la pausa. Eh,